Muchas gracias. Nuestro siguiente participante es el doctor Gerardo Leiva Parra. Él es egresado de la licenciatura en Economía de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una maestría en Economía en el ITAM y una maestría en Economía Regional por la Universidad de Cornell, donde también obtuvo su doctorado especializándose en temas de crecimiento y desarrollo económico. Fue integrante del grupo de expertos en medición de la pobreza de las Naciones Unidas, conocida como Grupo de Río, y del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza de México, del cual derivó la primera metodología oficial para la medición de ese fenómeno en el país. Ha participado en diversos grupos internacionales de expertos en medición estadística, es miembro del Consejo Asesor Técnico del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, del Comité de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, del Comité Técnico del Indicador IMEF y del Consejo Consultivo del Observatorio Económico de la UAM. Es además editor técnico de Realidad, Datos y Espacio, la revista internacional de Estadística y Geografía. Participó en el consejo editorial de unas revistas y además ha impartido teoría económica en varias universidades, 18 años de experiencia profesional en INEGI, habiendo fungido como analista, asesor del presidente, director de censos económicos y director general adjunto de estadísticas económicas. A partir de abril del 2009 es el director general adjunto de investigación del INEGI y actualmente cursa el diplomado en Psicología Positiva en la Universidad Iberoamericana. Por favor, doctor Leiva, el doctor Leiva nos va a hablar sobre la consistencia de los resultados, me imagino, de los resultados de investigación estadística respecto al bienestar subjetivo. Sí, muchas gracias. Buen día a todos. Estoy realmente feliz de estar con ustedes. Hago de entrada algunas preguntas como pretexto para lo que les voy a presentar, y estas preguntas, que por supuesto ya fueron abordadas por el profesor Diner, se refieren a si se puede conocer el bienestar subjetivo de las personas a través de encuestas. Cuando comenzamos nosotros a trabajar en este tema, nos encontramos una importante cantidad de resabios, de reticencias, de suspicacias de parte de algunas personas, tanto colegas míos en el ámbito de la estadística oficial como fuera, que pues, lo que nos decían es, oye, estás tratando de averiguar algo en lo cual pues no tenemos los elementos para entrar en el fuero interno de las personas y saber qué está pasando ahí adentro. La otra pregunta es si tiene sentido o consistencia lo que nos informa la gente sobre su bienestar subjetivo al responder a un cuestionario. Otra objeción que hemos enfrentado es que nos dicen, oye, si tú me preguntas, dime del 0 al 10, qué tan feliz estás o qué tan satisfecho estás con tu vida, ¿no puede ser para mí un 6 lo que para ti es un 10? Y entonces al final la información que yo obtenga no puede ser comparable porque no vamos a encontrar ningún patrón que nos permita identificar alguna conclusión relevante para efectos de la colectividad a partir de la información recabada. Podemos encontrar entonces patrones significativos. Ahí tengo 3 gráficas, digamos, es lo que dicen algunos personas poco convencidas, es que más bien lo que tú obtendrías es algo parecido a lo que tenemos en el panel C, donde realmente es una nube de puntos que no tiene sentido, cada quien dice lo que cree que está correcto decir, y las etiquetas que cada quien tiene para su bienestar son muy diferentes y no habría consistencia en los resultados, o por el contrario, encontramos cosas que parece que sí tienen que ver con otros fenómenos. Por ejemplo, pensaríamos nosotros que a mayor nivel educativo, tal vez mayor satisfacción con la vida, o a mayor prevalencia de enfermedades en los hogares, tal vez menor satisfacción con la vida. Podemos encontrar ese tipo de relaciones. Y las respuestas creo que van esencialmente en 2 vías. La primera vía es la consistencia de métodos, que ya se ha hablado también un poco de eso, así que lo voy a pasar muy rápido.
Y la segunda vía tiene que ver con patrones de respuesta en las encuestas, donde voy a usar una encuesta que nosotros levantamos para mostrar algunos patrones en esas respuestas. Entonces, primero, en cuanto a la consistencia de métodos, también ya se ha mencionado, por ejemplo, que la actividad en el lóbulo prefrontal izquierdo del cerebro está asociada con sentimientos positivos y que eso está a su vez correlacionado con otro tipo de evaluaciones como las que puedes hacer viendo con qué frecuencia sonríen las personas o con opiniones de terceros, se conocen a esas personas de manera más o menos cercana, o con las respuestas que te dan las personas en cuestionarios a profundidad, como los que aplican los psicólogos en sus estudios para fines de diagnóstico, o los cuestionarios que usamos en las encuestas estadísticas. Entonces, lo que se observa es que en general hay una gran consistencia en lo que nos dicen estas diferentes maneras de extraer información de las personas respecto de su nivel de felicidad. La otra respuesta a las preguntas tiene que ver con esta consistencia en los resultados y para ello voy a mostrar algunos de los resultados de nuestro módulo de bienestar subjetivo conocido como BIARE, Bienestar Autorreportado. Este es un esfuerzo pionero en la Estadística Oficial de México, es decir, nunca antes habíamos hecho una cosa por el estilo. Se aplicó no como un cuestionario aislado, sino como módulo de una encuesta mucho más grande, con mucha información, que es la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares, donde como captamos información sobre los gastos de los hogares, sobre la estructura demográfica de los hogares, sobre las características de las viviendas y sobre una cantidad muy importante de elementos económicos, sociales, demográficos y físicos de los hogares, tenemos la posibilidad de cruzar los resultados de las preguntas sobre bienestar subjetivo con una cantidad de elementos objetivos que nos permiten tener un análisis más rico. Este cuestionario lo hicimos a partir de un borrador de las recomendaciones de OCDE que acaban de salir. Usamos otros elementos, como en el caso de Sociedad Europea, también experiencias del propio INEGI, es un cuestionario de autollenado, está dirigido a población entre 18 y 70 años, tenemos 10.654 cuestionarios levantados y la información está disponible en línea en la página del INEGI en Internet. ¿De qué hablamos? Hablamos de evaluaciones, es decir, satisfacción con la vida y de felicidad, y también hablamos de afectos. Afectos como estar alegre, estar tranquilo, que son afectos positivos, uno excitado y otro plomizo, o afectos negativos como estar enojado o triste, que son también un afecto excitado y uno plomizo. Entonces, ¿cómo hacemos las preguntas? Es muy simple, una escala de 0 a 10 en general, ¿qué tan satisfecha o satisfecho se encuentra usted con su vida? No usamos la escala de Cantrell como hace Gallup, pero usamos una barra de referencia. Para la medición de los afectos, igual es qué tan feliz se sintió el día de ayer, del 0 al 10, qué tan tranquilo se sintió, qué tan enojado, qué tan triste. Para felicidad igual es del 0 al 10, díganos qué tan feliz diría que es usted. Entonces, con estas preguntas encontramos respuestas que son interesantes. Los valores de promedio yo creo que son más bien curiosidades que realmente algo importante desde el punto de vista del país. Lo interesante es realmente ver qué es lo que está detrás de quienes tienen niveles más bajos y quienes tienen niveles más altos de bienestar subjetivo. Aquí de entrada encontramos que hombres y mujeres nos responden en promedio igual, tanto para satisfacción con la vida, que tenemos un promedio de 8, como para felicidad, que es un promedio de 8.4. En términos de balance afectivo, el balance lo construimos sumando con un signo positivo los afectos positivos y con signo negativo los afectos negativos, escalándolo entre -1 y 1. Si alguien tiene solamente afectos positivos y no tiene afectos negativos, entonces su balance afectivo es de 1. Si tiene solamente afectos negativos en la máxima intensidad y no tiene afectos positivos, entonces su balance afectivo es -1. Entonces encontramos que en esta escala de -1 a +1,
los mexicanos en promedio estamos en 0.5, tanto hombres como mujeres. Si dividimos esto, digamos, en 4 escalones imaginarios de medio punto cada uno, estamos en el tercer escalón, tenemos 3 buenas por cada mala, más o menos lo que recomienda Barbara Fredrickson al respecto. En relación con la edad, en otros países, por ejemplo en Estados Unidos y en Japón, se encuentra una relación en forma de U en la satisfacción con la vida y el bienestar. En el caso de nosotros es una relación muy tenue que se manifiesta sobre todo en el indicador de satisfacción con la vida, pero que la presento porque y corrimos unos modelos econométricos y encontramos que esta relación sobrevive a la presencia de controles. Entonces, sí vemos que a medida que avanzamos de la edad de grupos de edad más joven hacia los 45 años, las cosas tienden a estar un poco peor, pero quienes estamos en ese punto podemos ver luz al final del túnel, porque parece que después el asunto va a mejorar. Yo me aferro a esa idea. Luego tenemos también una relación, aquí tenemos satisfacción con la vida y tenemos niveles de escolaridad. Vemos un contraste notable entre quien no tiene ningún nivel de escolaridad, que tiene 7.6 de calificación en promedio, con quienes tienen posgrado, que tienen 8.7 de calificación en promedio, y a medida que avanzamos en escalones mayores de escolaridad, vemos que el promedio de satisfacción con la vida se incrementa. Sin embargo, debo decir, cuando incorporas esto como parte de un modelo econométrico y pones controles para ingreso y para cuestiones de estatus, esta relación tiende a hacerse mucho más débil o desaparecer. Estado conyugal, también no se espanten, pero sale soltero un poquito arriba de casado en satisfacción con la vida. Sin embargo, cuando incorporamos controles, como en general los solteros tienden a ser más jóvenes y los jóvenes tienen un plus en satisfacción con la vida, encontramos que una vez que controlamos por edad y por una cantidad de otras cosas, de elementos económicos y demográficos, vemos que quienes tienen algún tipo de unión, están casados o en unión libre, están en el primer escalón, y enseguida encontramos que están solteros y viudos, luego separados y luego divorciados en términos de satisfacción con la vida. En términos de la relación de, en este caso, el gasto, porque lo hicimos como parte de la encuesta nacional de gastos de los hogares, donde captamos el gasto con gran precisión, a diferencia de lo que ocurre con muchas otras encuestas donde se busca este tipo de relaciones. Aquí tenemos una gran precisión en la captación del gasto y vemos que si dividimos a la población en grupos de igual tamaño, ordenados de conformidad con su nivel de gasto, el quintil 1 es el que tiene menor gasto, el quintil quinto es el que tiene mayor gasto en promedio, encontramos que a medida que avanzamos en los niveles de gasto tenemos mayor satisfacción con la vida y también mayor felicidad, aunque el gradiente es más notable en el caso de satisfacción con la vida, seguramente porque implica un elemento cognitivo de por medio. Estas láminas, quiero explicar lo que tengo aquí, es en el eje horizontal tenemos satisfacción con la vida, en el eje vertical tenemos balance afectivo. Son dos maneras, una evaluativa y otra emotiva, de ver el bienestar subjetivo de las personas. Entonces, para evitar discutir respecto de cuál es mejor, tengo las dos ahí, y la línea punteada vertical es el valor promedio nacional de satisfacción con la vida, que dijimos que es 8. Y la línea punteada horizontal es el promedio nacional de balance afectivo, que dijimos que es 0.5 aproximadamente, un poquito menos. Entonces, la cruz negra que está ahí en el medio es justamente el punto en el cual los promedios son iguales. Si yo estoy hacia arriba y a la derecha de ese punto, entonces tengo más de ambas cosas. Estoy sin ambigüedad, mejor. Tengo más satisfacción con la vida y más balance afectivo.
Si estoy hacia abajo a la izquierda de la cruz negra, entonces tengo menos satisfacción con la vida y menos balance afectivo. Dicho eso, los puntos que tengo ahí puestos sobre la lámina son promedios correspondientes a subgrupos de la población que tienen características específicas. Por ejemplo, quienes nos reportan tener problemas de alcoholismo en el hogar están claramente por debajo del promedio nacional. Si el problema de adicciones es de otro tipo de drogas, están aún más por debajo del promedio nacional. Si nos declaran haber experimentado felicidad en la niñez, están por encimita del promedio nacional, algo muy similar a quien nos dice haber experimentado felicidad en la adolescencia. Si nos reportan el fallecimiento de madre o padre, estará un poquito por debajo del promedio. Algo similar a lo que pasa si tenemos el fallecimiento de una amistad cercana, si tenemos el fallecimiento de una pareja o tuvimos serias adversidades en la niñez, estamos un poquito más abajo. Si el fallecimiento es el de un hijo o hija, estamos claramente más abajo que si el fallecimiento es de otra persona cercana. Si entramos ahora al tema de haber padecido maltrato o discriminación, quien no ha padecido maltrato o discriminación, quien no reporta haberlo padecido, está por encima del promedio. Quien sí reporta haber sufrido maltrato o discriminación está claramente por debajo del promedio. Quienes reportan haber tenido mejores oportunidades de educación que sus padres están por encima del promedio. Quienes reportan mejores oportunidades de trabajo que sus padres también, algo similar a lo que ocurre con el nivel de vida. Y luego vemos que quienes tuvieron nivel de vida, oportunidades o oportunidades de trabajo o de educación están inferiores a los de los padres, están por debajo del promedio. Y en general, quien tuvo menor nivel de vida que los padres está por debajo del promedio. Es muy interesante. Quien reporta haber recibido elogio o reconocimiento por hacer bien lo que hace, sea esto lo que sea, está por encima del promedio. Pero quien dice, yo nunca he recibido elogio o reconocimiento, está claramente por debajo del promedio. Y aquí notamos cómo hay una posibilidad de hacer que la gente que trabaja con nosotros se sienta mejor, aunque no tengamos que pagarles más. Ojalá pudiéramos pagarles más, pero cuando menos dar el reconocimiento es algo sin duda muy valioso. Si nadie en la familia con enfermedad delicada, estamos más o menos en el promedio, pero si alguien tiene enfermedad delicada, estamos por debajo del promedio, sobre todo en el caso de que estos enfermos sean hijo o hija. No necesita ser rico, pero basta con que no hayas requerido de ayuda para solventar el gasto corriente para que estés claramente por encima del promedio. Basta con que no hayas requerido ayuda para completar para el gasto. Si tuviste la pérdida de negocio o cosecha, si perdiste tu empleo o si necesitaste de ayuda para completar para el gasto, entonces estás claramente por debajo del promedio. Si tuviste un familiar detenido o en la cárcel, eso reduce tu balance efectivo, aunque no vemos un efecto en la satisfacción con la vida. Sin embargo, tener un familiar extraviado reduce tu bienestar subjetivo, o recibir amenazas de un desconocido, o si estas amenazas, si tenemos una agresión física de un desconocido, tenemos un efecto negativo en el bienestar subjetivo. Y aquí, cuando hicimos en la conferencia de prensa la presentación de los resultados, nos decían, oye, INEGI, ¿cómo estás midiendo la felicidad? ¿Cómo dices que la gente en México es feliz con esta crisis de seguridad que tenemos? Pues sí, ocurre que en promedio alcanzamos valores relativamente altos, pero quienes están sufriendo de manera directa problemas relacionados con seguridad tienen una desventaja, una pérdida relativa en su nivel de bienestar subjetivo. Un punto creo que es sumamente importante es cómo cuando vemos si comparo las agresiones físicas de un desconocido con quien ha sufrido agresión física de alguien conocido con quien habita, el nivel promedio de satisfacción es bastante más bajo. Entonces, esto es creo que una señal importante para que no nada más veamos lo que ocurre en la calle en cuanto a violencia, sino para que reconozcamos que hay cosas que ocurren en la seguridad de la casa y que afectan el nivel de vida de las personas, mayoritariamente mujeres,
que son víctimas de este tipo de agresiones físicas domésticas. Cuestiones interesantes, digo, ya pasó ya no es tiempo de promesas de Año Nuevo, pero con esto todavía podemos reflexionar acerca de la conveniencia de hacer ejercicio. Quien hace ejercicio físico competitivo reporta estar más por encima del promedio que quien hace ejercicio físico de manera no competitiva, pero de todas maneras ayuda. Quien no hace ejercicio físico alguno está por debajo del promedio. Quien se involucra en acciones de protección del ambiente, quien realiza trabajos voluntarios o comunitarios, o quien proporciona ayuda económica a terceros no miembros del hogar, está por encima del promedio, y quienes no proporcionan ayuda a terceros o no se involucran en acciones de protección del ambiente están un poco por debajo del promedio. Aquí lo que decimos es que dar te da, no nada más se beneficia el que recibe, sino quien da también tiene un efecto positivo en su bienestar. Finalmente, ya les hablo de quienes han tomado decisiones importantes libremente, están por encima del promedio, quienes la semana pasada realizaron actividades que más placer le proporcionan, están por encima del promedio, quien no ha tomado decisiones libremente está por debajo del promedio, si en su tiempo libre realizan actividades que les proporcionan crecer, que les permiten crecer como personas, están por encima del promedio, quienes no tienen un uso ordenado de su tiempo libre están por debajo del promedio, y como estoy ya en la ficha de conclusiones, el punto de todo esto que les menciono es, uno, el INEGI ya tiene su primer resultado, son resultados experimentales, vamos a hacer más trabajo en esta materia, y lo que hemos encontrado hasta el momento sí nos dice que las encuestas, como el módulo de bienestar autorreportado, pueden aportar información útil para conocer tanto los niveles como los principales correlatos del bienestar subjetivo de las personas, que como aquí se mencionó, si bienestar no es subjetivo, pues no es bienestar. Si ofrecen información consistente y con sentido, vemos que no son puntos desordenados en el espacio, sino que están claramente correlacionados con características específicas de las personas y de los hogares. Sí podemos encontrar patrones significativos, y estos patrones son susceptibles de incorporarse en el diagnóstico social y el diseño de las políticas públicas. Gracias. Muchas gracias. Nuestro último participante es el doctor Marco Mira Dercol, espero que estoy pronunciando bien. Me tomo la libertad de traducir su semblanza que tengo aquí, para que no tengan que ponerse los audífonos. Él dirige la división de estadísticas del hogar y las medidas de progreso en la Dirección de Estadísticas de la OSD. Ha trabajado en medidas acerca de mediciones del bienestar, de la distribución del ingreso y diversos aspectos de las políticas sociales. Fue el editor de la edición del año 2010 del Factbook, del libro de información de la OSD, y de las ediciones de 2005 y 2007 de La Sociedad en una, ¿cómo se dice?, glance, en una mirada, y los indicadores sociales de la OSDE. Estuvo entre los principales contribuyentes, o que contribuyeron al reporte de la OSD, creciendo desigualmente la distribución del ingreso y de la pobreza en los países de la OCDE. Ha sido uno de los rapporteurs, no sé cómo lo tradujamos en español, pero de la Comisión de Medidas de Comportamiento Económico y de Progreso Social, que fueron establecidas por el presidente Sarkozy en el 2008. Desde que está en la OSD, ha trabajado en la Dirección para el Empleo, el Trabajo y los Asuntos Sociales en el Departamento Económico y en la Oficina Privada del Secretario General de la OSD, y ha estado 2 años en el Fondo Monetario Internacional,
tiene un grado en Economía de la Universidad de Modena y una maestría, un MPhil de la Universidad de Oxford. El doctor Marco Mirader-Colle nos va a hablar acerca de the OECD Guidelines on Subjective Wellbeing, la guía del OECD para la determinación del bienestar subjetivo. Por favor. Muchas gracias, buenos días. Para mí es un gran placer estar aquí el día de hoy. De hecho, es la segunda vez que visito México para una conferencia similar. La primera vez fue en mayo de 2011 para una conferencia regional que organizamos junto con INEGI y el Foro Científico Tecnológico, y el punto era para hablar de este trabajo. Para mí es un gran placer porque este trabajo se ha llevado a cabo. Es un gran logro para nosotros, es algo que podemos palomear de nuestra lista. Presentamos un reporte el 20 de marzo de este año, el Día Mundial de la Felicidad, y el trabajo no reflejó ni la contribución de muchos de los actores. Bueno, el secretario preceptó, pero también hubo un involucramiento de oficinas de estadísticas regionales, incluyendo el INEGI, que comentaron las versiones preliminares del reporte. Y también refleja el apoyo que recibimos de un grupo eminente de expertos que funcionaron como consultores para la OCDE, incluyendo John Helliwell y otros. Les damos las gracias a ellos por estos resultados obtenidos. Bueno, ¿de qué se tratan estos lineamientos? Bueno, sirven para proporcionar para recolectar usos sobre la medida de la del bienestar subjetivo. Y bueno, esto a nivel ONG, a nivel gobierno, que han trabajado para medir esto. Entonces, información sobre cómo diseñar, coleccionar y publicar datos sobre este tema. Pero otra cosa importante son los usuarios. Por ejemplo, cómo interpretar, cómo analizar una medida de este tipo. A largo plazo, queríamos mejorar la comparabilidad entre países por medio del establecimiento de métodos y clasificación comunes. Para lograr esto se cubren asuntos que tienen que mantener la validez y la implementación y la identificación de las mejores prácticas para mejorar el tipo de análisis propuesto, y también para proponer una serie de preguntas, prototipos sobre subjetividad, sobre bienestar subjetiva para la recolección de datos. Pero antes que nada, ¿de qué se trata la subjetividad objetiva? Bueno, el reporte presentó una serie de información que dice lo siguiente. Bueno, buen estado mental incluye todas las evaluaciones pasadas que la gente hace sobre su vida y la reacción afectiva a sus experiencias. Bueno, como reacción a esta definición, algunos periódicos, The Guardian, por ejemplo, dicen, esto es muy complicado, nadie lo va a poder repetir. Y bueno, es complicado, pero hasta cierto punto, porque los conceptos del bienestar subjetivo que se mencionan anteriormente cubren un rango de aspectos, y estos componentes son aquellos que aparecen en el eje horizontal de la tabla, incluyendo satisfacción de vida, como una reflexión objetiva de tal modo
bueno, los términos que usan los psicólogos para medir estados y otros asuntos que incluyen competencia, autonomía, significado y propósito de la vida. Hemos estado involucrando en esta agenda como parte de una serie más amplia de actividades que buscan principalmente tomar en cuenta la medida del rendimiento más allá del PIB. Entonces, lo que medimos en este reporte y en otros es que la producción económica mayor no es el propósito necesario de la política pública, sino algo más fundamental, y esto es de lo que se trata el bienestar. Estamos tomando el bienestar subjetivo como un elemento crítico, pero no el único, y esto era algo que se menciona en la introducción. Entonces, ¿por qué nos hemos involucrado en este campo? Bueno, parte de la motivación nace de la recomendación de la Comisión Stiglitz-Fitoussi, que creo que en 2009 se identificó la subjetividad, el bienestar subjetivo como parte clave de esto. Y bueno, un paper de 2010 dice que las medidas sobre bienestar subjetivo nos proporcionan información clave sobre la calidad de vida de la gente. Las oficinas de estadística deben incorporar estas cuestiones para capturar las evaluaciones de vida, las experiencias hedónicas y prioridades en sus encuestas. Entonces, esto se implementó en varios países, incluyendo México, Marruecos, Europa, Italia, y bueno, lo mismo ocurrió con otras medidas, tanto en Estados Unidos como en Francia, lo cual está bien, pero tiene el riesgo de la proliferación y medidas de competencia y la pérdida de ciertas cosas que podrían servir a partir de estas comparaciones entre países. Entonces, nuestra visión era que para poder usar esto tenía que ser recolectado de forma racional y serviría entonces como línea base para el desarrollo de cuestiones en el futuro. El capítulo sobre lineamiento incluye concepto y validez, consideraciones metodológicas, y bueno, quiero hablar de esto. Sobre concepto y validez, uno de los objetivos era tomar en cuenta lo que ya sabemos sobre validez estadística de la medida, y para nuestra sorpresa descubrimos que la evidencia es mucho más amplia de la que existe para muchos de los otros aspectos de la situación económica. Tal vez no diría que sabemos más sobre bienestar subjetivo que las cuentas nacionales, pero sí es cierto que cuando vemos las micromedidas para consumo y morbidez y demás, o mortalidad, podemos deducir que la cualidad del bienestar subjetivo es adecuado en cuanto a otros aspectos como validez, peso de la respuesta, pero hay de todas formas retos. En cuanto al concepto y validez, bueno, ya se hizo que el bienestar subjetivo es multidimensional e incluye varios temas, y por eso es importante hacer este punto. Es que, bueno, esta correlación en varios países, la correlación va más allá de la unidad, pero esta tabla incluye el coeficiente de propósito, satisfacción, efecto positivo y negativo a lo largo de 362,000 personas en la encuesta de Gallup. Y bueno, si vemos la parte de propósito, la correlación con satisfacción de vida es 0.13, con afecto positivo
positivo es 0.14 y el afecto negativo es 0.091. Y el otro con satisfacción de vida, la correlación con afecto positivo y negativo es alto, pero no tenemos un informe constante a lo largo de individuos. Entonces, si ves a los países individuales, computas los datos y lo ves y bueno, se puede ver que entre más pobres son los países en términos de GDP, de PIB per cápita, menos propósito hay entre menos correlación hay entre propósito de la vida y otras cosas. Bueno, hay varias formas de pensar esto. Wiener habló en la mañana sobre la validez convergente. Hay dos aspectos adicionales que se discuten a detalle en los lineamientos. Uno tiene que ver con validez constante y esto tiene que ver con si la medida funciona como pensamos, y quizá la evidencia más persuasiva de esto nace de un estudio de Richard Lucas que vio la información de datos del panel en Alemania, cómo cambia la satisfacción de vida con la invalidez física, porque esto muestra que algo que imaginarías que entre más severa es la discapacidad, pues más habrá una relación con esto, y hay poca evidencia también de que la gente se adapta. Entonces, quizá la adaptabilidad pueda ser importante para algunos elementos, pero no para otros. Solo el elemento interesante, bueno, la gente le preguntan cómo nació. Bueno, algo a considerar es la facilidad con la que la gente responde a las preguntas. Aquí hay dos paneles. Lado derecho tenemos esto a raíz de la información de Gallup. Los efectos de satisfacción de vida es más difícil que no contesten sobre satisfacción de vida que sobre educación y demás. Bueno, a la izquierda está ingresos sobre la encuesta global. A la gente se le hace más fácil responder sobre satisfacción de vida que sobre sus ingresos. ¿Qué más sacamos de este cuerpo de evidencia? Bueno, que en general la validez y fiabilidad está bien vinculada, pero hay limitaciones metodológicas, pero no es necesario considerar esto más allá de estadísticas. Bueno, entonces hay un caso, se puede pedir, si hacemos esta formulación podemos hacer una mejor generación de medidas en el futuro, pero hay retos de cualquier modo y hay tres que me gustaría resaltar. La primera tiene que ver con la proporción señal a ruido. Entonces la mayoría de las medidas con las que basamos nuestra información nace de encuestas con números muy pequeños. Por ejemplo, el lado derecho tenemos serie de tiempos. Para Francia es una evidencia en Francia que a partir de las preguntas del Eurobarómetro sí hay un incremento, pero también hay mucho ruido. Entonces, si estás tratando de medirlo a partir de la observación, para una parte del periodo será muy difícil detectarlo. Pero lo mismo más allá de cierto dado de ingreso, tu satisfacción es menor, pero la medida es alta o baja. Pero bueno, cuando vemos
evidencia sobre esto, esto puede llevar a la conclusión de que no hay efecto que pueda ser medible con mejor precisión, y entonces el principio general que recomendamos en los lineamientos son muy simples. El primero tiene que ver con medir con frecuencia, por lo menos anualmente, porque si no lo hace será muy difícil detectar tendencias importantes. Segundo, tratar de enumerar en términos de número de días, distribúyelo a lo largo del día, porque quieres medidas que representen patrones a lo largo del año y no un periodo más arbitrario. Si no se puede hacer a lo largo del año, entonces asegúrate de que la recolección esté a lo largo de la semana, tanto para que tengas una respuesta para los días de fin de semana y los días laborales. Y finalmente, usa muestras grandes, porque esto sería importante para identificar efectos sobre grupos específicos y políticas específicas. Bueno, me voy a saltar algunas de los otros asuntos, pero déjenme, bueno, una vez se ha argumentado a favor de la argumentación, entonces hay que preguntarnos qué tipo de encuesta hay que hacer. Y esto habla de la proliferación de las medidas. Y aquí están algunas de las medidas que se usan, que por lo tanto llevan a que el riesgo de proliferación sea muy cierto. Y el principio general para esto es el siguiente. Bueno, cuando puedan, traten de usar una escala del 1 al 10, una escala numérica, traten de usar escalas que tengan palabras que representen conceptos absolutos, completamente satisfecho, completamente insatisfecho. Pregunta esto lo antes posible en tu encuesta, casi después de información demográfica, porque hay un riesgo de que haya una contaminación de esta información con las otras. Traten de incluir solo un valor evaluativo y hay que ir de lo general a lo específico y vayan de lo positivo a negativo. Y bueno, el resultado de esto está en la pregunta clave que recomienda la OCDE, que incluye preguntas claves sobre las evaluaciones y que nos refieren a qué tan satisfecho estás con la vida hoy en día, del 1 al 10, preguntas específicas sobre la función psicológica, hasta qué punto sientes que las cosas que haces en tu vida valen la pena, del 0 al 10, y 3 preguntas sobre efectos, 1 para felicidad, 1 para depresión. Tenía otro rango de cosas que quería hablar de sobre las respuestas y los lineamientos generales y cómo evitar sesgos, pero vayamos al resultado final de los lineamientos, y que nos habla de 6 preguntas módulo que recomendamos utilicen. El primero es la pregunta central que describí, que es el mínimo que todos los países deben usar. A la gente le tarda 90 segundos, entonces contestarlo, entonces es bastante rápido recolectar esta información. Y otras preguntas específicas sobre. Y esto habla de preguntas suplementarias para los países interesados en hacer inversiones para entender dimensiones ulteriores, y pronto sobre otros módulos, un módulo para evaluación de vida, de dominio. Hay 2 opciones que se recomiendan para la medida del efecto y que se basan con la experiencia de Estados Unidos y de Francia, y hay prontos para experiencias y bienestar. ¿Qué sigue a continuación? Bueno, no esperamos que esto fuera la última palabra de la OCDE. Esperamos que
evidencia de estas mediciones sobre el bienestar subjetivo mejore dramáticamente durante los próximos años, en particular a medida que tengamos datos de mejor calidad. La OCDE está planeando revisar el progreso de la medición del bienestar subjetivo durante los próximos años y decidir si necesitan una revisión, estas directrices, o si es posible y deseable crear una mayor estandarización internacional. Por supuesto, tendríamos que recurrir a las agencias de la ONU en ese campo. En el corto plazo vamos a estar trabajando en el próximo par de años para actualizar estas directrices y una serie de talleres relacionados con las oficinas de estadística. El primero se va a llevar a cabo en Nueva York y también en países latinoamericanos, y vamos a tener talleres similares en Europa y en las regiones Asia-Pacífico. Así que las directrices están disponibles, se pueden descargar de manera gratuita en esta dirección electrónica, y espero que sean directrices útiles para su propio trabajo. Muchas gracias.